Vamos a comenzar invocando a la Virgen este día de San Juan Bosco, a María Auxiliadora, para que ella también nos ayude, nos abra el corazón, nos dé una mirada desde el Evangelio, desde el corazón, y podamos también escuchar y compartir vuestra experiencia de fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues efectivamente, como nos decía Javier, en este momento es como, yo pensaba, como cuando en casa huele a café recién hecho, se queda como el aroma que nos envuelve. Después de haber escuchado en estos días, tanto ayer por la tarde como hoy por la mañana, cifras, análisis, estudios, cuestiones bien elaboradas, pues ahora llega el momento como de poner rostro a todo eso que en estas jornadas pues hemos querido compartir. Quiero también agradeceros a los organizadores, a la Acción Católica de Propagandistas, el tema que habéis elegido y de un modo particular el que me hayáis propuesto colaborar con vosotros en esta mesa redonda, porque me ha dado la ocasión de poder conoceros a vosotros tres. Nos acompañan hoy estas tres personas, estos tres hermanos, asentados ya en nuestro país desde hace años. Cuando hablamos de migración es necesario que pongamos rostros, porque la migración son personas, son historias, son heridas, son procesos, son ilusiones, son duelos. Y esta tarde pues creo que también es hermoso que podamos compartirlo. Compartir ante todo vuestra experiencia de acogida en la Iglesia Católica. Ayer don Fernando García Cadiñanos nos hablaba de ese documento que los obispos españoles han firmado y han promulgado hace unos años, Comunidades Acogedoras y Misioneras. Y esto es como el desafío también para la Iglesia de nuestro tiempo, crear comunidades que sean capaces de acoger a los que vienen de fuera para compartir, para caminar y que seamos ante todo con esa esencia misionera. Así que, queridos amigos, tengo la alegría de poder presentar a estos tres hermanos. Conmigo a la derecha está Edwin Bernal, viene de Colombia, lleva ya tiempo, unos 3 años en nuestra diócesis y está celebrando su fe, viviendo su fe en la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares junto con su familia. Susu María viene de China, ella está en Fuenlabrada, también vive su fe en la capellanía, además de la parroquia de San Esteban, en la capellanía china que tiene la diócesis de Getafe, y también con las hermanas del Hogar de la Madre. Y nuestro amigo Declan está en la capellanía africana, la parroquia Virgen de Belén. Lleva aquí ya 20 años y ya pues ha pasado con muchas pruebas y dificultades que ha ido encontrando también en este tiempo. Pues tendréis que abrir ahora los micrófonos cuando vayáis a ir interviniendo. Os hago así como a modo de presentación una primera pregunta, la misma para los tres, que sería algo muy genérico. Sería el preguntaros qué os llevó, qué te llevó concretamente a salir de tu país y cómo fueron tus primeros pasos al llegar aquí a España. ¿Qué te movió para salir y cómo fueron tus primeros pasos? Ahí. ¿Sí se escucha bien? Bueno, yo miro el reloj porque me enrollo. Mi papá y mi mamá cuando tenían más o menos 7, 8 años, cuando eran niños, la situación de violencia los sacó de sus fincas. O sea, fueron desplazados de sus fincas y se fueron a Bogotá. Familias numerosas desde los 10 años están trabajando. Lograron casarse, obviamente tenernos a nosotros, hijos, empezaron a trabajar y cuando yo tenía 25 años nos secuestró la guerrilla y estuvimos secuestrados. Lo que mi papá había trabajado tantos años, tuvimos que pagárselo a la guerrilla por el rescate. Aparte de eso yo tuve que salir del país exiliado a Costa Rica porque me estaban buscando para matarme. Después regresé, me casé, tuve hijos. Pero en las empresas familiares que empezamos a tener, teníamos que pagar mensualmente una cuota que nosotros llamamos vacuna para que nos dejaran trabajar y no nos cerraran el taller.
Entonces esa es la realidad de lo que nosotros vivimos en Colombia, es la realidad con la que nosotros nos criamos y es la realidad con la que aprendimos a vivir. Es una violencia que es diaria. Entonces matan al vecino, matan a otro, asesinan 40, asesinan 50 y se vuelve una noticia normal. Eso es lo que nosotros vivimos. Entonces cuando mi hijo mayor, Juan Miguel, iba a entrar a la universidad hace 3 años, recuerdo que nosotros empezamos a darle clases, igual nosotros los protegimos mucho a ellos, no salían solos de la casa, mis hermanos y yo andábamos armados, normal en Colombia. Entonces cuando Juan Miguel empezó a ir a la universidad, le decíamos, no puede llevar esos tenis, no puede llevar esa chaqueta, no puede llevar reloj, no puede hablar por el móvil en la calle, y es normal, así criamos nosotros a los hijos porque así nos criaron a nosotros. Entonces gracias a Dios yo tuve la oportunidad de viajar mucho, y yo dije, yo no quiero que mis hijos crean que lo que están viviendo es como se vive en todo el mundo. Quiero que ellos también salgan y conozcan que hay otras realidades. Y eso me llevó a salir. Que ellos vieran otra historia. Nosotros empezamos a estar en comunidad en Colombia hace más o menos 14, 15 años. Y es interesante que nosotros le decíamos en la iglesia, amen al prójimo como a ustedes mismos, pero no confíen en nadie. No no saluden a nadie, no pueden hablar con nadie, no pueden salir después de las 9 de la tarde de la casa. Entonces, es decir, todos son hermanos suyos, pero todos lo quieren matar o todos lo quieren robar. Entonces yo decía, es que no tiene sentido una fe vivida de esa manera donde mi hermano es mi enemigo. Pero tenemos que criarnos así porque es la realidad que vivimos. Cualquier persona nos puede hacer daño y de hecho, aquí entre nos, nuestros vecinos a los que nosotros les dábamos gallinas y les dábamos parte del cultivo y les dábamos una vaca, fueron los que nos vendieron a la guerrilla. Entonces no hay nada, aunque pues no es una realidad. Eso nos llevó a salir de Colombia y ya habíamos tenido, digamos que yo había salido de Bogotá 15 años antes, habíamos cambiado de ciudad y había sido muy duro llegar a esa nueva ciudad, y ahí fue donde empezó el proceso de nosotros incorporarnos a la iglesia. Entonces empezamos a vivir en la iglesia, empezamos a vivir una vida de comunidad, y cuando nos vinimos para España, que yo me vine a buscar piso, llegué a Alcalá y fui, esa misma noche fui a misa, el domingo fui a misa, yo me vine solo mientras buscaba piso, y cuando llego a la iglesia me impresionó mucho que vi una señora que estaba esperando bebé y tenía en un carrito otro bebé y tenía otros 2 niños de la mano. Entonces llamé a mi esposa y le digo, aquí las señoras todavía tienen familias grandes y todavía hay niños en las iglesias, y o sea, me alegré mucho. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue irnos para la iglesia, porque ya vivíamos en comunidad en Colombia, y llegamos a comunidad acá, llegamos a la parroquia de Santo Tomás, y yo siempre digo esto, cuando nosotros llegamos a España, fue como cambiar de barrio en Colombia. O sea, salimos de una casa y llegamos a otra casa. No sentimos absolutamente nada diferente que salir de una casa y llegar a otra, con hermanos, con primos, con familiares, desde el mismo día. Es una parroquia donde tenemos fiesta cada 8 días, entonces fue una cosa impresionante. Entonces fue un aterrizaje muy, muy suave, muy amoroso, amigos desde el primer día, hermanos desde el primer día. Obviamente pues con los hermanos uno pelea, pero fue una experiencia maravillosa. Entonces, y bueno, y mis hijos yo creo que no han sentido nada. Mi mujer, hace 1 año les dije, nos devolvemos para Colombia, y ellos me dijeron, váyase solo que nosotros nos quedamos. Entonces no nos devolvimos. Entonces esa ha sido más o menos la experiencia. Muy bien, muy bien. ¿Se oye, no? Quiero decir, estoy muy contento de estar aquí, la verdad, muy contenta, porque el obispo, el emérito, que fue el primer obispo que yo conocí en mi vida, y el padre David también estuvo en el tiempo de mi conversión. Me acompañaba un ratito, un pequeño tiempo, pero bien. Y yo soy de China, yo nací en China, mis padres, yo soy hija única. Si sabéis, en China que hay una política, es decir, que solo tener un hijo, pero es antes, ¿vale? Pero ahora yo creo que se permite como tener 3 hijos. Pero yo soy hija única por esta razón. Y yo estudié filología hispánica en China. Es decir, que antes de venir a España ya sabía un poquito de español, pero un poquito. Y yo estudié carrera
en una universidad en China, 4 años. Estudié español. Y mis padres me preguntaron, cuando yo terminé mi carrera, y me dijo que seguir estudiando un poquito. Yo digo, sí, como yo estudié en español, pero en mi vida que nunca he conocido un español, yo digo, es lógico, ¿no? Yo voy a estudiar un máster en España. Por eso solicité un máster aquí en Universidad de Alcalá. Y entonces yo fui aquí, cuando yo tenía 23 años, yo llegué a España a estudiar un máster. Era un principio, es así por el motivo de estudio. Cuando yo llegué a España también me sorprendió mucho, bastante, que aquí también hay muchos chinos. Y no lo sabía, era una cosa, me parece muy curioso, como China es un país como muy cerrado a las noticias, y no sabía que en general que hay muchísimos chinos por todos lados, y no lo sabía, y yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos como estudiantes. Yo era como cualquier chino en la calle, muy tímida, muy callada, y hablaba fatal español además. Y bien, yo llegué a España. Como yo recibí la educación comunista en China, ¿no? Entonces que no sabía nada de comunismo, de catolicismo, y no sabía nada de fe y todo esto, y bien. Pero por la providencia del Señor, que yo creo que por la suerte, ¿no? Porque ahora si vemos al pasado decimos, pues porque yo conocí a las hermanas o a algunas personas muy, muy buenas que me acogen, ¿no? Pero en realidad, si tú veis, ¿no? Desde muy lejos, y tú dices, ese Señor, es que el Señor y la Virgen, ¿no? Nos sostiene desde el primer momento, cuando yo llegué a España, cuando yo era nadie, ¿no? Cualquier chino en la calle, ¿no? Y siempre me acompañaba, y así, y me parece muy bonito. Y conocí a las hermanas, las siervas del hogar de la Madre, aquí, en una vigilia de Día de Todos los Santos. Vigilia de Día de Todos los Santos, yo creo que si vivéis toda la vida aquí en Alcalá, sabéis que hay manifestación de zombies y todo esto, ¿no? Y claro, yo era como turística, ¿no? Estaba en la calle, pero yo vi en Catedral la luz muy bonita y todo esto, y digo, ay, madre mía, yo creo que esto me suena, porque yo creo que es una iglesia, ¿no? Porque yo he visto las películas occidentales y todo esto. Por eso yo entré y justamente ponía Santísimo y todo esto, y me parece muy bonito. Y también me ponía de rodillas, porque no quería que resultara como muy raro, ¿no? A la gente. Y me ponía de rodillas, pero yo no entendía nada, el Santísimo y nada esto. Pero he visto, había una cruz muy grande, ahí, había Jesús ahí. Yo sabía que era Jesús, pero yo pensaba que a lo mejor era un pensador o un filósofo o alguna cosa así. Pero el Señor me hizo ver que era Dios. Y digo que no es como una persona, ¿no? Sino era Dios, es Dios que está en la cruz. Era un momento, me cambió la vida, la verdad. Y luego, claro, yo hablaba con un sacerdote, y luego el sacerdote me presentó a las hermanas aquí, que justamente estaba a la puerta de Catedral. Y luego, pues desde este momento, la Virgen me cogió la mano y seguí la vida adelante, la verdad. Es un poco así, pero a principio era así, más o menos. Y nada, y ya es todo. Bueno, para llegar aquí, en un principio es un placer hacerme esta invitación para llegar aquí. Entonces, uno de los protagonistas de hoy. No ha sido nada fácil llegar a España. Había empezado de ruta a Marruecos, pero a llegar a un momento, y vi la dificultad y peligro que corre cada uno, y tenía que volver para reforzarme otra vez. Entonces, llegar aquí, como sabéis, cada inmigrante, si no está persiguiendo algo le está persiguiendo. Entonces, estoy aquí hace casi 20 años. Llegué en España
Ha sido una lucha entre noches oscuras, hay momentos difíciles que no puedo contar, pero gracias a Dios que me ha puesto muchos amigos delante para darme palmada. Declan, vamos sin miedo. Pertenecemos a la iglesia, somos cristianos. Vaya donde vaya, esté donde esté, llevamos la fe dentro, que nos ayuda a ver el futuro sin miedo. Entonces, España, desde que estoy aquí, he visto muchas cosas que no creía o no sabía, pero es un placer llegar aquí. Una cosa es, hasta que uno nunca ha salido de su país, no puede saber lo que está más allá, frontera, como un pájaro en su nido, ahí piensa que está el mundo. Pero una vez ha volado para pasar mar, empieza a ver, perdona mi forma de expresar, pero es lo que siento, es la inmigración. Dejar tu familia, tu pariente, incluso la comunidad, es un misterio que sin Espíritu de Dios es imposible desarrollar para saber cuál es la profundidad. Pero los años que llevo aquí no hay más educación muy profundo que dejar su país para vivir en la tierra extraña, ¿no? Entonces, llegar aquí a España es un país santo, digamos así. Aunque es difícil llegar a entender lo que tiene hasta que lo pierda. Pero España es un país santo y para mí es un placer llegar a España. Gracias a Dios por la acogida que he recibido desde que estoy aquí, pero no es nada fácil llegar aquí. Hemos corrido peligros, así brevemente de momento. Susu, nos hablabas de tu llegada a España, de la acogida también, bueno, la motivación, la acogida también que encontraste en la puerta de la catedral, aquel maravilloso, inolvidable, seguro que para ti, 1 de noviembre. Te preguntaría también, ¿cómo viviste tu fe al principio? Desarrollando un poquito, incidiendo un poquito más en esa experiencia que nos contabas, ¿cómo viviste tu fe al principio? ¿Pudiste vivirlo acompañada, sola? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Sí, como dije antes, que bueno, ahora sí vemos que en realidad yo conocía bastante gente muy buena y muy acogedora y muy amable, ¿no? Pero desde el primer momento era el Señor, era la Virgen que hizo todo esto, Entonces, yo desde el principio de la fe, yo siempre estaba muy acompañada por las hermanas, las siervas del hogar de la Madre, que en realidad tenemos una relación muy íntima y muy estrecha también, y por eso nos movemos tanto. Yo me muevo mucho por el motivo de las hermanas, porque las hermanas también se mueven mucho, ¿no? Así. Desde el primer momento, una hermana, cuando yo conocí a las hermanas, que nunca había visto monja en mi vida, ¿no? Yo estaba como muy sorprendida y todo esto, porque eran guapísimas y muy jóvenes, la verdad, muy jóvenes, muy felices. Y una hermana solo, empezamos a hablar y todo esto a la puerta de allí, y una hermana me cogió la mano y me preguntó directamente, ¿quieres bautizarte?
que es una cosa que nunca había escuchado en mi vida. Y digo, ¿quieres bautizarte? ¿No? Y claro, y yo me sorprendí y le pregunté, ¿qué significa bautizarme? Porque yo no conocía nada, absolutamente nada. Y digo que, porque China es un país totalmente diferente, ¿no? Tenemos una mentalidad totalmente diferente, una visión, las visiones muy diferentes, ¿no? Pero cuando las hermanas me plantean la pregunta y le pregunté qué significa bautizarme, y me dijo, bautizarte es ser hija de Dios, y como nosotras. Y me dijo así, tal cual, como me dijo así. Claro, en este momento no entendía qué significa ser hija de Dios. ¿Un chino también puede ser hijo de Dios? O que somos iguales, o ¿por qué Dios es mi padre? ¿No? Que no lo entendía nada, pero solo escuché que ella me dijo que ser como ellas, ¿no? Ser como nosotras, ser como ellas. Yo empecé a decir, me parece bien, me parece es una cosa buena, ¿no? Porque ser como ellas no me parece como raro, porque son muy buenas. Entonces yo le dije inmediatamente y le dije que sí. ¿No? Era como el principio. Yo cuento esto es para tener un poco cuenta que esto es el Señor que me acompañó desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento, aunque no lo sabía nada, no estaba consciente, incluso no tenía ninguna formación. Además me comportaba un poco mal, no mal, pero raro, ¿no? Al principio, porque no conocía nada, pero así como con tanta mi miseria, ¿no? Así, y me cogió la mano. Y no me suelta la mano, por la suerte. Y muy bien, sí. Edwin, nos hablabas que cuando viniste de Colombia cambiaste de barrio, ¿no? Fuiste a la parroquia, me encanta ese gesto, eso cómo lo cuentas. Cuéntanos qué esperabas de la iglesia y qué te encontraste al encontrar la iglesia. Yo esperaba eso, la verdad. Yo cuando salí, ese primer domingo que estuve en misa, que vi esa iglesia llena, vi niños. Bueno, escuchar misa fue difícil porque todos los niños lloraban, gritaban, pero pues estaba llena de niños, de familias. Entonces yo llegué a Colombia y le dije a María, le dije, no María, eso hay familias, hay de todo, bueno, estamos bien, el Señor nos lleva. Llegamos acá, yo me acuerdo que esa semana pedí cita con el padre David y le conté la historia, le dije, padre, estamos acá. Y yo creo que algo muy importante, que era lo que yo buscaba, es sentir acogido, pero sentirnos valorados, ¿se me entiendes? Entonces le dije, padre, nosotros hemos servido en la parroquia en Colombia en esto y esto y esto, en catequesis, bueno, estábamos metidos en la vida parroquial, en la vida de comunidad. Entonces nos dijo, hablemoslo así, de la oferta de servicio. Dijo, mira, acá tenemos catequesis, tenemos adoradores, tenemos, ¿qué quieren hacer? Entonces, yo creo que a los 2 o 3 meses ya estábamos integrados casi al 100%, o sea, mi hijo ya estaba en grupos de adolescentes, Yamil empezó a prepararse para ser catequista, yo empecé a prepararme para la palabra, para proclamar la palabra del Señor. Entonces yo creo que eso fue supremamente clave, es no sentirse uno simplemente acogido, abrazado, sino sentirse valioso de también poder servir, porque es que muchas veces uno piensa en la migración desde el asistencialismo de qué necesitas te doy, pero no se pone en la posición de que el que llega también necesita sentirse útil. Entonces pues depende de ustedes qué tanto quieran hacer. Entonces yo soy así medio manitas también, entonces nada, o sea, a limpiar, a fregar, a cepillar, a arreglar mesas, a lo que haya que hacer. Y se siente uno, ahí es lo que te digo, es parte de la familia, o sea, es la familia el que lo recibe y ¿qué hay que hacer? Hay que hacer tal cosa. Iba uno a las 10 de la mañana a la iglesia y hay gente que está trabajando, entonces uno ayuda. Va uno a las 3 de la tarde y hay gente, va uno a las 5 de la tarde y hay gente, va uno a las 8 de la noche y hay gente. Entonces, a veces todos estamos ocupados en nuestras cosas y yo trabajaba, en ese tiempo trabajaba desde casa, pero con Estados Unidos y Colombia. Luego mi horario era en la noche, yo todo el día estaba desocupado. Entonces a las 10 de la mañana, ¿yo qué hago? No, pues me voy para la iglesia. Y había alguien haciendo algo y había alguien trabajando. Entonces por eso digo que fue como cambiar de casa, porque con hermanos, que acá hay muchos de la parroquia, fue de amor a primera vista, o sea, abrazarse, ¿qué hay que hacer? Entonces fue muy, o sea, lo que te digo, o sea, el Señor es grande, misericordioso y nos ama mucho, pero nos puso así. Aparte que yo no venía para Alcalá,
Nosotros íbamos para Portugal, el viaje a Portugal se dañó, me fui para Barcelona, se dañó el de Barcelona, me fui para Madrid, faltando 8 días para devolverme a Colombia salió un piso en Alcalá. Entonces yo dije, no, pues llamé a mi mujer, le dije, lo único que hay es Alcalá, ni Portugal, ni Barcelona, ni Madrid, usted verá. Dijo, no, pues hagámosle. Entonces fue, o sea, nos puso acá. Entonces, si acá es, hay que hacerle caso al Señor. Y esperaba eso, una parroquia viva litúrgicamente, el respeto por la liturgia, el respeto por las celebraciones, el respeto por la misa, el respeto por los sacramentos, la adoración al Santísimo todo el día. Es decir, que servir, amigos, o sea, no puedo pedirle nada más al Señor, nos ha bendecido enormemente. Fíjate, Edwin, que ayer cuando hablábamos creo que fue a propósito de la pregunta que tú hiciste a don Fernando, hablábamos de los porcentajes de migración en nuestra diócesis, mayoritariamente Colombia, Venezuela, también países del este, y cuando los procedentes de Hispanoamérica venís a nuestras parroquias, muchas veces pensamos que no es necesario hacer un esfuerzo por la acogida porque hablamos el mismo idioma. Y la pregunta que te haría ahora sería, ¿qué heridas crees que traéis los procedentes de los países de Hispanoamérica cuando venís aquí y que a veces no sabemos detectar? Digamos que cuando, voy a hablar especialmente de Colombia y los países que tenemos estos problemas de violencia, nosotros nos sentimos muy seguros porque llegábamos a la iglesia. Entonces sabíamos que en la iglesia íbamos a encontrar hermanos de fe y pues, hermanos en Cristo. Pero la mayoría de las personas, digamos que son católicas cristianas, pero más de rito, más de solo ir a misa. Nosotros venimos de América con miedo, nosotros no confiamos en nadie, o sea, saludamos al vecino porque hay que saludarlo, pero uno sale a la calle con temor, uno sabe que, o sea, uno lo atracan o lo roban 2 o 3 veces al año, bueno, si uno no se cuida, entonces uno viene con esa herida de no confiar, o sea, uno no tiene hermanos, uno tiene conocidos, el círculo es muy cerrado en América, uno confía en los 4, 5, 6 que tiene al lado, entonces por más que ellos vayan a misa y los saluden, la gente se demora en confiar y se demora en saber que es que acá es diferente, o sea, acá la cosa es diferente, ustedes la viven de una manera diferente. Alguna vez estábamos en una alabanza en la parroquia y yo creo que eran las 11:30, 12 de la noche ya. Entonces Ana María y Juan Miguel, mis hijos, estaban cansados. Entonces les di las llaves y le dije, pues váyanse caminando y nos vemos más tarde. Eso fue al 1 mes y medio, 2 meses de llegar. Nosotros salimos de la iglesia como a la 1 de la mañana y le digo yo a mi mujer, y caminando, ¿qué? Entonces le digo a mi mujer, ¿usted alguna vez se había imaginado salir de una iglesia a la 1 de la mañana caminando y que nuestros hijos se vayan caminando solos para la casa y todo el mundo tan tranquilo? O sea, eso es imposible, es que es impensable. Acá ustedes lo ven normal, pero allá no. Entonces todos los que venimos de allá venimos con esos... Así nos crían, o sea, nos crían para defendernos del otro, para dudar del otro, para no confiar en el otro. Y eso es lo que a veces, obviamente ustedes españoles no entienden, y es que nosotros venimos temerosos y desconfiados. Entonces uno trata de acoger o acoge, pero acoge sin saber. No, y lo que yo te digo, y eso que mi vida fue medio normal y te hablo de asesinatos en la familia y secuestros. Hay familias que vienen con dolores grandísimos, entonces ese espacio de qué tanto dolor trae una persona encima no lo sabemos, pero las historias que hay allá, acá hago parte del grupo de Maús y hice Maús en Colombia obviamente también hace como 10 años, entonces el padre David me preguntaba en el primer retiro que hice acá hace 3 años, que fui a servir, me dijo, ¿y cómo los ves? Escuchando los testimonios que fueron a dar en Emmaús, y yo digo, padre, acá son santos, o sea, ustedes van a Colombia a escuchar testimonios de la gente en Colombia y se desmayan. Entonces, a veces, y lo hablamos mucho en la comunidad, están ustedes acostumbrados tanto a las bendiciones que no se dan cuenta lo bendecidos que son. Entonces piensan que el que viene con ese mismo
espíritu o con esa misma tranquilidad y nuestro pasado es muy difícil y hay gente que, lo que te digo, no nos imaginamos. Entonces todos, la mayoría vendrán con heridas muy profundas porque es que a todos nos han matado amigos, nos han matado familiares. Y lo que te digo es que uno escucha disparos y ¿qué pasó? No, mataron a uno, ay, qué pesar. Se vuelve diario. Y esa herida que a veces nos volvemos indolentes las tenemos así. Y a veces yo les digo a mis hermanos de comunidad, les digo, pues entiéndanme porque yo soy muy duro de corazón, pero es que la vida le enseña a uno a ser así, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que esa es una herida que tenemos todos muy profunda, que muchos de ustedes no van a entender tan fácil. Gracias. Bueno, Declan, hablábamos ya de tus muchos años de vivir en España, pero recordarás quizá que vienes de una iglesia expresiva, muy viva. ¿Qué choque cultural o qué choque religioso, ¿no? O cultural también, ¿no? viviste al llegar aquí a España? Bueno, en un principio hay una diferencia que existe entre África y europeo. En África no hay nadie que no cree en Dios. Si no eres musulmán, eres cristiano. Pero aquí en España, en Europa, en el europeo, es posible ver a alguien que dice, no creo en esas cosas. No cree. Entonces hay una dificultad de creencia. Hay unas personas que te ven muy extraña hablar de Dios. Si dices que eres creyente, se asustan mucho. He tenido la oportunidad de hablar con amigos. Hola amigo, ¿qué tal? Bien, con una sonrisa. Pero tengo una pregunta para ti. Y dice, dime, ¿eres creyente? Que va, no, ¿tú crees en estas, sigues creyendo en esas cosas? Sí, sigo creyendo. ¿Ves? Es una dificultad, un desafío para mí. Entonces estamos sufriendo, hay malnutrición, digamos, de la creencia en África. Vivimos la fe y salimos, estemos donde estemos, somos creyentes, ¿sabes? Antes de salir, porque queremos que ese Señor que nos lleva a donde vayamos o esté donde esté, el Señor está con nosotros. Esta es nuestra creencia. Entonces, no podemos abandonar o alejarnos de la presencia del Señor. Seguimos buscando al Señor, estar pendiente de Él, que el Señor tiene para mí. Día y noche estar presente rezando. Entonces, cuando hablamos de choque hay muchos obstáculos. Cuando uno está con alguien que no cree, ese es un gran problema. Tiene la capacidad de empujar, soplarnos o arrastrarnos a la tiniebla, dejando la fe. Por eso, cuando veo muchos inmigrantes que llegan besando al suelo, me impresiona. Pero más a fondo estoy pensando, ¿qué sería de esta persona? Ver la fantasía y luego dejar la fe que lleva desde su país, ¿sabes? Hemos salido, yo nací en un pueblo, se llama Umezala, en una comunidad, se llama Nerimandoba. Perdona, os he llevado muy lejos desde aquí. Entonces, ahí donde hablamos, pase lo que pase, somos creyentes. Nada ni nadie viene entre yo y Dios. Sople lo que sople, estamos arraigados. Entonces hemos llegado aquí para ver otra cultura muy diferente, pero gracias a Dios
Señor Obispo Emérito nos ha dado un lugar, no hay más regalo más precioso que un lugar de culto, de adorar a Dios. Ahí estamos como una comunidad, andar junto, sufriendo junto, a veces regocijando igual. Pero hay mucha diferencia, según has dicho, nos choca como trigo entre cizaña, ¿no? Vivir así es difícil vivir la fe, pero España sigo diciendo que es un país que lucha contra tiniebla, que lucha contra iniquidad. Estamos creciendo juntos, pero la luz tiene que brillar tanto para que se espanta la tiniebla. Y en este sentido, Declan, ¿qué es lo que te ha ayudado a no perder la esperanza, a mantenerte firme en la fe? Ayer, mientras nosotros estábamos aquí, se estaba presentando en nuestra diócesis la campaña de Manos Unidas. Estaba el padre Bertín presentando los proyectos que está haciendo Manos Unidas en África, concretamente en Congo. Hablaba, por lo que me contaba él esta mañana, de guerras, de causas de migración. ¿Qué es lo que a ti, que llevas tanto tiempo aquí, te ha ayudado a no perder la esperanza? Vale, es momento de... Esta es la palabra de Dios, que ha estado junto conmigo, vaya donde vaya. La palabra de Dios me da aliento, o pecado me aleja esta palabra, me aleja de pecado. Entonces, la palabra de Dios me ha ayudado entre los amigos creyentes, porque no tengo vergüenza de la palabra de Dios. Es lo que me ayuda mucho. Y la fe se marchita y crece cada momento. Cada momento que dejas la fe te va dejando poco a poco. Pero una vez que dices al diablo, aléjate de mí, como Jesús ha dicho a Satanás, ves que vas saliendo de nuevo, es reedificándose. Perdona, llevo 20 años, pero todavía se nota que estoy luchando estoy intentando dominar el idioma todavía, pero gracias a Dios que no estoy en la iglesia donde pertenezco, ¿sabes? Dios también me ha dado muchos amigos que me han ayudado en la fe, de no perderlo. Porque según ha dicho, siempre dice el señor Obispo Emérito, que andamos de derrota en derrota hasta victoria final, ¿no? Así andamos. Pues ya esto, si tendría tiempo, me gustaría seguir para remar mar adentro. La fe es lo que nos hace grande. La fe para mí es una experiencia que de verdad que no me arrepentiré de la fe. He tenido muchas experiencias en la vida. No hay un santo que no tiene pasado, ni un pecador que no tiene futuro, pero la fe es como un pájaro que se posa encima de una rama pequeño, siempre así, pero mientras agarra fuerte, hay mucho tiempo que se dice, hay muchos inmigrantes que viven bien, puedes vivir como ellos.
una vez intenta dar paso para adelante para seguir a ellos, otra voz viene a decirte, Declan, cuídate, no te vayas lejos, mantengas firme, esta es la fe para mí. Un cristiano es el que vive donde la mayoría no le gustaría vivir, hacer lo que no quieren hacer, aguantando, soportando pruebas. Para mí es la fe. ¿Sabes? Cuando uno está viviendo como le da la gana, convirtiendo este mundo a un paraíso, si no da cuenta, está perdiendo la fe, va camino de perdición. Entonces la fe es lo más grande que para mí. No cuido nada más que mi fe, porque la fe es para vivir. Estamos en europeo, estamos en España, donde todo viene, hay muchos colorido, un país muy colorido, hay una cosa que nos atrae, nos llama la atención, pero la fe me dice, no sigues este camino. Ojalá los inmigrantes, o cualquier inmigrante que llegue aquí, puede tener esta fe. No digo que soy mejor o tengo la fe más grande. No hace falta la fe que mueve montaña, pero una poca luz disipe la tiniebla, ¿no? Entonces, me encanta la fe, vivir la fe, porque hay que vivirla. Es una cosa tener fe, otra cosa es vivir la fe. Si no, no vale para nada. Muchas gracias, Declan. Os hago ahora una última pregunta a los tres, la misma, que nace de la preocupación que tiene la Iglesia en España, en Europa, en nuestra diócesis, de un modo muy latente, en todas las comunidades y especialmente en nuestros obispos y en los sacerdotes. Y es que muchas veces cuando venís de países de África, de países de Hispanoamérica, con una fe arraigada, como habéis compartido, viva, celebrada, asumida, al llegar a España, a esta España y esta Europa secularizada, la fe la perdéis. Muchas veces se pierde la fe, muchas veces los que venís siendo católicos os vais a las iglesias cristianas, a las iglesias protestantes. La pregunta que os lanzo así como broche final, para que también podáis desarrollar si hay algo que no habéis contado y que queréis compartir, sería ¿qué podéis decirnos para que nuestras parroquias, nuestras comunidades cristianas puedan acoger mejor a las personas migrantes que venís, ¿no? ¿Qué podríais pedirnos a la Iglesia de España, a la Iglesia de la Diócesis de Alcalá, para que seamos realmente, como hablábamos de este documento, comunidades acogedoras y misioneras? A ver, hablando desde la experiencia de lo que yo veo que funciona en la parroquia de Santo Tomás, es ese trabajo conjunto entre el clero y los laicos, es decir, los laicos integrados a la vida parroquial y protagonistas de lo que está sucediendo. Parroquias que se limitan a dar la misa, pues obviamente van a ser parroquias donde se cumple con el sacramento, pero no hay vida, no hay familia. Entonces es promover esos espacios donde la gente se sienta familia y sienta que somos hermanos y vivamos esa hermandad. Ayer yo te contaba, y hoy se lo contaba yo a mi hija, que le dice Simón Pedro a Jesús, bueno, toca pagar el tributo. Entonces Jesús le dice, bueno, sí, toca pagar el tributo con todo lo que pasaba. Y le dice, vaya, pesque, y el pescado que coja va a tener una moneda. Y coja esa moneda y vaya, pague. O sea, perfectamente Jesús le hubiera podido decir, pues tenga, vaya, pague. ¿Sí? Pero le dice a Pedro que haga algo para que Pedro se sienta partícipe de lo que está haciendo. Entonces, tenemos que hacer a las personas partícipes de su propia salvación. Cáritas funciona, obviamente, la gente necesita la comida, necesita la ropa, etc. Pero el asistencialismo hasta cierto punto, y insisto en eso, puede
demeritar el valor de la persona porque siente que no sirve para nada, que no es valiosa, que no contribuye. Y todo miembro de la familia debe tener una responsabilidad, una obligación y un derecho. Entonces usted está en la iglesia, está en la parroquia, y decirle, pues no tiene la obligación de venir a trabajar, pero sí como decirle, venga, hagamos esto, sientas involucrado. Más lo que yo te digo de los colombianos que desconfiamos de todo el mundo. Entonces hay que insistir, y hay que insistir, y hay que insistir, y hay que meterlos. Entonces una vida parroquial donde tenemos el coro, donde tenemos Cáritas, donde tenemos proclamadores, donde tenemos, no sé, jóvenes, donde tenemos Emaús, donde haya actividad, que haya familia, la gente se va a integrar. Entonces, pues yo sé que es un tema de discusión mucho más largo porque no hay tantos sacerdotes para tanto, pero si el laico no hace parte activa, no hay iglesia. Y si el sacerdote y el clero no promueve esa actividad con el laico, no hay iglesia. O sea, tiene que ser una comunión del padre con el hijo, pues por eso uno los llama padre. O sea, padre, ¿qué hago? Hijo, tal cosa. Pero tiene que existir esa comunicación, porque de lo contrario vamos a estar huérfanos, o van a estar padres sin hijos, o sí, hijos sin papás. O sea, tiene que ponerse en ese acuerdo, digo yo. Yo digo esto para responder las preguntas por mi propia experiencia. Yo digo que la convivencia, ¿no? La convivencia sí misma, yo creo que ya es una forma de purificarnos. Es decir, que los inmigrantes como yo, ¿no? Nosotros llegamos con nuestros pecados, con nuestra historia, con nuestras dificultades y defectos, ¿no? Y los españoles, como vosotros vivís aquí, y también nos acogen con vuestros límites, ¿no? Con vuestras dificultades, con vuestros obstáculos, ¿no? Entonces, en la convivencia que tenemos que promover, ¿no? Me parece, yo solo digo 3 cosas me parecen más importantes. Primera yo creo, lo más importante es humildad. Es que tenemos que acoger a las personas, ¿no? Tanto con el cariño, ¿no? Yo creo que el cariño no es tan importante, sí es importante, pero no es tan importante como humildad, porque muchas veces cuando la gente que da las cosas, ¿no? Siempre da como, pues, lo que me sobra, ¿no? Es algo que no es necesario, pero si intentamos hacer cosas con mucha humildad, entonces da muchos frutos también, Y la segunda cosa que quiero decir es, yo creo, lo más importante también es prudencia. Prudencia es muy importante, porque sí, es muy importante. Es decir, que también tenemos que poner cierto límite, ¿no? Ciertos respeto también, pero también mostrar lo que somos nosotros, somos católicos, ¿no? Entonces, la prudencia también es muy importante. Y la tercera, que se me ha olvidado ahora, no sé por qué, sí, es que se me ha olvidado, perdón. Es que he pensado 3 cosas, pero es que se me ha olvidado la última, pero lo que me parece muy importante es así. Sí. Bueno, de verdad, la acogida es una cosa muy preciosa ante el Señor. El Señor sabe cuál es la mente de un inmigrante que estamos viviendo pasando extrañanza de no tener amigos, de no tener familia. Ese es un dolor que cada uno lleva. Pero tu sonrisa como hermano, especialmente dentro de la iglesia donde pertenecemos, tu sonrisa, tu palmada, tu tocar 5, una canción dice, da mano al que te da mano, con sonrisa, esa ayuda. La Biblia dice, en amor no hay temor. Hay gente que todavía tienen miedo, se mueren de miedo de acercarse, de hacer amigos. Da igual cuánto llevas buscando su rostro, cuando está
con una sonrisa y te ve, se esconde. Esas cosas para mí no me duele porque el Señor me ha hecho grande. Es la palabra de Dios por el poder de evangelio vivo en España como si fuera mi propio país. Gracias a Dios por ayudarme, pero hay gente débil, hay gente que todavía lloran buscando consolador para seguir adelante. Esas personas son los que sufren mucho esas dificultades. Entonces, mi consejo, como pregunta está echada, es si coge del alma, coge sin ocultar nada, sin reserva, y déjate acoger. Es dos cosas distintas. Acoge y déjate acoger. Hay gente que se creen que solo ellos pertenecen a la acogida. No hay nadie tan pobre que no tiene nada a ofrecer. No estamos aquí para ser españoles, no, solo un poquito parte de este país. Si Jesús no viene a encontrarme aquí en España, un día en otro lugar, así digamos, pero en la acogida hay que ser fuerte, porque hay gente que tu acogida llega a su corazón. Hay que tener sentido de lo que significa acoger antes de salir adelante, porque cada uno de nosotros andamos con la ayuda de Dios, iluminando nuestro camino. Entonces, tú tener un enviado de Dios al lado de ti, digo, por ejemplo, creo que es una bendición, ¿sabes? No sabemos quién es quién. Aquí tengo amigos que he invitado desde Madrid y están aquí para escuchar este testimonio, ¿sabes? A mí me hace grande porque significan mucho en mi vida en España, ¿sabes? El Señor aquí, desde que llegué aquí en España, sigo viviendo en Alcalá de Henares, escuchando la palabra bonita del señor obispo emérito. Entonces, para salir, he vivido muchos años en la calle, cuando no había tenido nada, sin miedo, haciendo amigos. Una familia, una señora traer sus nietos, dejar cerca de mí, escuchar al Señor mientras voy a comprar algo. ¿Quién soy para hablar con los niños? No sabía qué había visto en mi vida para hacer eso, ¿sabes? Pero gracias a Dios le hemos pasado bien. Cada momento intentamos marcar bien. Mi consejo es, en la iglesia especialmente, no puedo hablar en la calle, pero en la iglesia donde pertenecemos, somos hijos de Dios. Si quieres acoger, acoge de tu corazón y nada más. En amor no hay temor. Gracias. Esta semana ha sido muy convulsa. Desde el anuncio de la regularización masiva ha sido muy convulsa en la sociedad, en las familias y también en la Iglesia. Yo algo que agradezco muchísimo de que la Iglesia me haya pedido que esté al servicio de la pastoral del migrante ha sido poder acercarme a muchos rostros y a muchas historias y a muchas vivencias, ¿no? A muchas personas. Porque no es lo mismo mirar el fenómeno migratorio desde un periódico, desde una noticia de un televisor, a conocer historias, a compartir, ¿no? Creo también que no todo el mundo necesita la ayuda asistencial de Cáritas. Hoy vienen algunos voluntarios de Villarejo a escuchar vuestro testimonio de Cáritas. No todo el mundo, cuando uno se va afincando, deja de necesitar ya, afortunadamente, la ayuda asistencial de Cáritas, pero siempre necesita una comunidad que le acoja, una comunidad con la que caminar y con la que celebrar su fe. Así que, bueno, muchísimas gracias a los tres, a Declan, Susu María y Edwin, por vuestro testimonio,
porque embellecéis a la Iglesia, porque nos dais un soplo de aire fresco que viene del Espíritu Santo y porque nos hacéis como una Iglesia más imagen de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comentabas tú antes. No sé si tenemos, los que mandáis, si hay tiempo de preguntas o nos vamos ya a la merienda o qué hacemos. Si hay preguntas, sí. Joder. Funciona, sí. Buenas tardes. También soy inmigrante y una de las cosas que he notado en la iglesia, en las iglesias, es que te saludan, sonríen, pero luego no preguntan, ¿pero de qué ciudad en Nigeria ha venido? ¿Qué ha hecho en Nigeria antes de venir aquí? ¿Qué hay de tu familia? O en Colombia, eso de saber de dónde vienes, si has dejado familia, entonces ir un poco más lejos. No sé si es algo que habéis notado, que la acogida para después de los saludos y una sonrisa. Yo puedo responder, yo puedo responder la pregunta. Yo creo que depende de la gente, ¿no? Yo digo que hay todo el tipo. ¿Sabes que hay gente en la calle que me saluda con muchísimo fervor, con muchísimo cariño? Además, como le interesa mucho mi vida y mi pasado, ¿sabes quién es? El testigo de Jehová, que siempre está en la calle, ¿eh? En Fuenlabrada hay muchísimos y además son muy acogedores. Y yo, madre mía, con una sonrisa. Además, me habla en chino. Me habla en chino porque ellos estudian chino. Con el motivo de acercar a la gente. Yo digo, madre mía, me impresiona mucho. No solo esto, sino yo creo que también depende de la situación, ¿no? Depende de la experiencia. Yo digo, nosotros como inmigrantes, ¿no? Porque hemos hablado mucho cómo acogemos, ¿no? Cómo acogemos como los dueños así en la casa, ¿no? Como vosotros nos acogen, ¿no? Pero yo creo que los inmigrantes como nosotros tenemos que también bajar a nosotros mismos, ¿eh? Yo digo solamente porque yo soy china, entonces yo hablo como los chinos, ¿no? Entonces yo digo, los chinos también tenemos que, porque vivimos muy cerrados, ¿no? Nuestra mentalidad como muy cerrada, ¿no? Entonces tampoco no nos interesa a los españoles y a vuestra vida también, aunque estamos aquí con toda la vida trabajando así, pero no sé cómo decir, pero no como una persona que sienta como familiar, como en familia, ¿no? No, es nuestro problema. Yo digo, nosotros también tenemos muchas cosas de purificarnos, porque en realidad somos muy pocas cosas, ¿no? Bueno, no sé si yo respondo más o menos a la pregunta, pero yo digo, es una cosa como, porque muchas veces la gente también piensa que saluda y luego te preguntan más, ¿no? Te interesa más en vuestra vida, ¿no? Y no sé, y a mí me parece como no es tan... Bueno, no sé, no es tan importante como los chinos también somos muy prudentes y tampoco vamos a contar nuestra historia así a cualquier persona, no sé, así más o menos. No sé si hay tiempo para... ¿Oh? Sí. Vale, tocante la pregunta, yo creo que empatía es muy importante. Empatía, nadie te acerca a ayudar sin tener en cuenta lo que estás pasando. Si no, acabará burlándose, ¿no? Riéndote. De tu fondo hay que estar preparado. Cuando te dejas, ahí ves claro lo que dice la Biblia. Dice, hay del hombre que se fía en el otro. Alguien debería ayudarte, pero no cualquiera que pasa viene a ayudarte. Entonces, ¿qué hacemos? Estar fuerte,
para recibir a los que vienen, venga como vengan, hay que aceptarlo. Ayuda, acogida, perdona, no es nada cualquiera. El Señor siempre manda el que te acoge. Venir a preguntar dentro de lo que decía antes, tiene miedo. Una vez que hay miedo, nada bueno sale de miedo. Sino viene a pensar, piensa que tú has venido a quitar a tomar su posición o a quitarle de su posición, ¿sabes? Sin Dios también no es fácil ayudar, pero estamos aquí para edificar. Aunque a los que vienen de atrás destruyen lo que estamos edificando, yo creo que he venido a edificar un poco, aunque a los que vienen de atrás destruyen lo que estoy edificando. Pero miedo no es nada bueno para acoger. Algo cortico. Nosotros, o sea, en la parroquia tenemos una realidad y es que el centro de ACSEM está al lado nuestro. Entonces nosotros empezamos a ver muchachos que esporádicamente iban a misa. Entonces hablamos 3 o 4 y dijimos, bueno, están empezando a venir a misa, pero pues yo creo que ni entienden la misa, ¿sí? Porque hablarán francés la mayoría, inglés. Entonces tuvimos una iniciativa, el padre nos apoyó y nosotros los estamos recibiendo los domingos. Los estamos invitando a que vengan el domingo a misa de 11, después de misa de 11 nos sentamos con ellos y les preguntamos eso, ¿cuánto llevas acá? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? El padre Cristian les habla un poquito en francés, los que hablamos inglés les hablamos un poquito en inglés, entonces tratamos de sentirlos incluidos diciéndole eso, no tengas miedo, la cosa va a ser difícil, no les vamos a decir mentiras, ya se metió en esta, pues prepárese porque lo que viene es complicado, pero pues no estás solo, donde llegues y donde te manden, y sea en España, sea en Francia, sea donde vayas, lo primero que tienes que hacer es buscar la iglesia y les estamos dando ese abrazo, les estamos dando esa fuerza, porque es que no es fácil, hay muchachos de 15, 16, 17 años, y son católicos, nos buscan y van a misa y estamos tratando de hacer eso. Sí, deberíamos agrandarlo, lo hemos hablado, para recibir a los de los otros países, lo estamos haciendo con ellos pues porque es algo que nos está pasando, pero yo creo que eso lo amarro con lo que estaba diciendo antes. Tiene que haber la comunicación entre laicos y clero. O sea, si uno espera que el sacerdote tenga todas las iniciativas, aparte de confesar a todo el mundo, de preparar las misas, etcétera, etcétera, y uno como laico no se hace partícipe de la comunidad con estas iniciativas, la cosa tampoco va a suceder. Entonces, ahí es de decirle también al padre, está llegando esto, está pasando esto, hagamos esto, miremos. Tiene que ser una construcción y estamos tratando de hacerlos. Acá en el obispado nos han atendido, hemos tenido reuniones, estamos tratando de hacerlo no solo con los africanos, sino con todos, porque es una realidad que no se va a acabar en 8 días, esto va a ser. Entonces, organicémonos. ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo? Pero tenemos que dar lo que yo te decía, o sea, como laicos somos responsables de eso, necesitamos dar las iniciativas y necesitamos trabajar para que suceda, porque tampoco podemos esperar que los curas nos hagan todo, porque pues no va a suceder. Entonces, lo estamos haciendo, vamos a ver, Dios quiera que la cosa vaya agrandando, pues para poder ofrecer lo mejor. No les hemos aplaudido, vamos a hacerlo.